105. 7 de la mañana con 38 minutos. Vamos a una de las entrevistas del día y tiene que ver con lo que ocurrió hace poco en el sur del país, en la macrozona sur, cuando fueron detenidos en un tremendo operativo de la PDI, la Fiscalía, varios integrantes de la UAM. Esto en Tirúa, la violencia en la zona evidentemente preocupa. Hay un libro interesante al respecto, Radiografía de la violencia y el terrorismo en la macrozona sur, problemas y desafíos actuales. Lo escribió Pablo Urquizar, ex coordinador nacional de seguridad de la macrozona sur, a quien tenemos en línea específicamente para hablar de esto, la violencia en la macrozona. Pablo, muy buen día para usted. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días, Gerardo. Gracias, Pablo, por además estar conectado por Zoom, porque es tan distinto, ¿no?, poder hacer la conversación mirándose. A ver, muchos dicen que lo que sucedió en Tirúa y en Cañete fines de la semana pasada, en este golpe que se le dio a la CAM, es un punto de inflexión respecto de estos grupos, ¿no es cierto?, radicalizados. ¿Le parece a usted que lo que pasó ayer, esta operación liderada además por el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, hace un cambio, desbarata a esta organización, a la UAM? A ver, yo creo que sin lugar a duda es algo muy importante desde el punto de vista de la Huaychana Ucamapu. La UAM, recordemos que es una orgánica radicalizada y terrorista que desde el año 2013 ya se ha adjudicado más de 178 hechos de violencia. Está vinculado las mismas detenciones y las armas a 26 delitos propiamente tal, entre los cuales hay 3 asesinatos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, evidentemente, con 8 detenidos, una persona también fallecida en el contexto de las detenciones, es un paso importante, pero en ningún caso es un punto de inflexión. Ya. Me parece que eso es excesivamente positivo desde el punto de vista de lo que está pasando en la macrozona sur. Ayer vimos otro atentado en Carahue, precisamente. Sí, Carahue. Oh, se pegó ahí la señal que tenía Pablo Urquizar, que está conversando con nosotros. Le falló la señal, así que vamos a tenerlo pronto, en breve. Pablo, ¿está de regreso por ahí? Es que tuve un pequeño chispazo ahí, ¿no?, en internet. Termine su respuesta, por favor. Sí, por supuesto. En ningún caso considero que haya sido un punto de inflexión. Sí es algo positivo, propiamente tal. Y lo vemos precisamente ayer, donde hay otro atentado muy cerca, que es en Carahue, por parte de la coordinadora Arauco Mayeco, y en ese sentido, si bien es un avance positivo, significativo, en ningún caso es un punto de inflexión. Ya, pero eso es interesante porque lo que sucede ahora en Carahue es la CAM, ¿no? Que es otro de los movimientos radicalizados de la zona, en el caso, como usted recuerda bien, de Huaychana Ucamapu, la UAM. Se ha caracterizado siempre por una extrema violencia y yo no recuerdo otro momento en que hayan sido golpeados como grupo así tan grande, una operación de este tipo, y sobre todo Tirúa Cañete, ¿no? Probablemente eso también marca una situación distinta de lo que se ha visto hasta ahora, ¿o no? Por supuesto, es algo muy positivo. Hay que recordar, sí, que la Huaychana Ucamapu tiene presencia en la provincia de Arauco, en la región del Biobío, en la región de la Araucanía y también en la región de los ríos. Es decir, es una orgánica que tiene presencia en 3 de las 4 regiones de la macrozona sur, por lo tanto, tiene una extensión vasta. Es una de las orgánicas también que se ha adjudicado atentados en regiones distintas a la macrozona sur, por ejemplo, en O'Higgins el año 2022 y también en Ñuble. Por lo tanto, su extensión y sus vinculaciones son bastante amplias desde esa perspectiva. Hay que recordar que hay personas que son integrantes, presas, que están vinculadas también al narcotráfico del crimen organizado. Por ejemplo, Milo Berhoff, que fue condenado por 823 kilos de pasta base, narcotráfico puro y duro, ¿cierto? Además de atentados. Y en ese contexto estamos hablando de una orgánica que tiene no solo una arista desde el punto de vista terrorista, de separatista, ¿cierto?, para lograr el control territorial de las distintas zonas para separar al Estado de Chile del territorio que ellos dominan, también con el crimen organizado, vinculado a ¿qué? Narcotráfico, robo de madera, tráfico de armas, municiones, y en ese contexto, evidentemente, es un paso significativo lo que ocurrió, ¿Pablo?, hace unos días con 2 detenciones. Precisamente usted menciona algo allí de utilizar la lucha ideológica quizás como una cortina para cometer delitos puros y duros, actos de terrorismo, violencia, para fines económicos, al parecer directamente para estos grupos. ¿Son solo esos los grupos que vemos allá o hay una separación y cuáles son los grupos que son delictivos, propiamente tal, que lo único que quieren es traficar droga, robar madera, robar automóviles, traficar armas,
versus alguno que pueda tener algún sentido ideológico? ¿Ha descubierto alguna diferencia o definitivamente no la encuentra? A ver, primero todos los grupos, hoy día hay 10 grupos presentes en la macrozona sur, ¿Mm? orgánicas radicalizadas y terroristas, que básicamente lo que hacen, una de las características es que instrumentalizan las legítimas demandas del pueblo mapuche para poder esconder sus delitos puro y duro, ¿cuáles? Tráfico de armas, municiones, narcotráfico, robo de madera. Entonces, esa es la esencia de todos los grupos orgánicas radicalizadas y terroristas que están presentes en la macrozona sur. Vimos, no sé, uno de los ejemplos, Héctor Yaitul. Héctor Yaitul fue condenado hace unos meses a 23 años de cárcel y dentro de los 5 delitos que se imputaban, uno era precisamente robo de madera. Y en ese contexto, de los 10, evidentemente hay algunos que tienen aristas más ideológicas y otros que tienen aristas vinculadas al crimen organizado puro y duro. Uno de los casos ideológicos y con vinculación de crimen organizado es la Huaychana Ucamapu. La Huaychana Ucamapu, por ejemplo, desde el punto de vista ideológico, es la que se adjudica los atentados a las iglesias católicas y evangélicas. Desde el año 2013 al año 2023, 10 años, se han adjudicado 81 iglesias quemadas. Y esto en el sector de Tirúa, en el sector también en la región de Los Ríos, en la región de la Araucanía, y eso es un tema netamente ideológico. ¿Y por qué? Porque consideran que las iglesias han contribuido a efectos de la desaparición de la cultura mapuche y como tal hay que desaparecerla, ¿cierto? Hay que extinguirla, hay que eliminarla, y eso evidentemente es algo de la mayor relevancia porque aquí se está afectando no solo los derechos fundamentales a la vida, a la libertad ambulatoria, sino también, por ejemplo, a la libertad de conciencia, pensamiento y religión. Sí. Y en ese sentido es un aspecto netamente ideológico. Ahora, el fiscal Roberto Carrillo ha hablado sobre este punto, y él hizo una distinción distinta a la que hace usted, Pablo Urquizar. Él decía que la UAM no tiene un discurso, que no tiene acciones, que no tiene planteamientos políticos como podría ser la CAM, dice el fiscal Garrido, que es la coordinadora Arauco Mayeco, y dice que aquí directamente, en el caso de la UAM, siempre son víctimas, son personas humildes, son incluso comuneros mapuches, es decir, que operan de una manera mucho más como de delitos comunes que a través de la bandera de las reivindicaciones del pueblo mapuche. Sí, Eso eso es lo que entiendo de lo que plantea el fiscal Garrido. A lo mejor usted tiene una opinión distinta. Yo discrepo del fiscal Garrido en ese punto. O sea, cuando se queman iglesias directamente, las iglesias no tienen que ver con el crimen organizado propiamente tal, sino que hay un cariz ideológico propiamente tal de destruirlas, porque precisamente la iglesia católica y la iglesia evangélica, según ellos, han contribuido a la desaparición de la cultura mapuche. Por lo tanto, eso me parece que es un tinte netamente ideológico, ¿cierto? Y otra cosa también es que sí están vinculados al crimen organizado y eso es una realidad. No hay ninguna orgánica radicalizada y terrorista en la macrozona sur que no esté vinculada al crimen organizado. No, sí, eso lo dice. Porque tiene que financiarse. No, si eso es lo primero que dice el fiscal Garrido, que efectivamente lo que hay acá, y lo han dicho todas las autoridades, es crimen organizado, digamos, puro y duro en el términos del robo, sino que más bien lo pone en una categoría distinta, de hecho, mucho más como una organización criminal del crimen organizado que como una organización como la CAM que podría tener, ¿no es cierto?, estos ribetes más políticos. Solo Sí, pero pensemos una cosa, la Huaychara Ucamapu nace de la CAM, es decir, es una hija de la CAM que se cinde el año 2013 precisamente a propósito del asesinato y del crimen brutal al matrimonio Luxinger-Macay. Ahí nace la Huaychara Ucamapu porque precisamente lo que hace es desapegarse de la CAM porque cree y considera que todos los medios son válidos para efectos de alcanzar sus fines específicos, entre los cuales está, por ejemplo, asesinar. La Huaychara Ucamapu se ha adjudicado y es parte, ¿cierto?, de varios asesinatos, no solo, por ejemplo, el de don Manuel Buenupil, sino también, por ejemplo, el del Cabo Naín, el año 2020 en Metrenco, ¿cierto?, en la región de la Araucanía, y a propósito de lo cual sale a la luz la ley Naín Retamal. Y en ese contexto, evidentemente, es una orgánica radicalizada y terrorista que tiene una media de edad también más joven que la coordinadora Arauco Mayeco, tiene un modus operandi distinto a la coordinadora Arauco Mayeco, que es más horizontal, no es tan vertical, trabaja más en el hermetismo, ¿cierto? No así la coordinadora Arauco Mayeco, que todos conocemos, por ejemplo, todo lo que dice. Pablo. Y en ese sentido también se vincula de una forma más clara también al crimen organizado.
Usted escucha a Pablo Urquizar, ex coordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur, hablando sobre la violencia en esa zona del país. Porque ahora vemos que el fiscal Garrido ha dado varios golpes a estos grupos. Han habido varios operativos, varios detenidos y desmantelamientos parciales, porque usted mismo nos explicaba, es difícil que sean totales o absolutos. ¿Cuál es la diferencia cuando usted estaba en el cargo en la Macrozona Sur? ¿Qué herramientas hay ahora? ¿No había? ¿O qué voluntad hay ahora? ¿O qué cambio de gobierno? ¿O qué es lo que provocó esta diferencia? Yo creo que acá hay un ámbito bastante importante y es que es el estado de emergencia. Si uno analiza, por ejemplo, hasta el 31 de julio del año 2021 y lo compara con el 2024, la reducción de los hechos de violencia es un 65%, por lo tanto hay una realidad clara, ¿cierto? ¿Y cuál es el hito fundamental en esta materia? Es el estado de emergencia. El estado de emergencia en varios aspectos. El primer aspecto, evidentemente, es la mayor presencia del Estado en las distintas zonas, con las Fuerzas Armadas, con las policías, carabineros de Chile, y también el trabajo mancomunado para efecto de desarticular las orgánicas radicalizadas y terroristas. En segundo lugar, desde el punto de vista de la persecución, hoy día no solo hay mayor prevención y por lo tanto una reducción en los hechos de violencia, sino también una persecución para efecto de poder colaborar al modo de desarticular estas orgánicas radicalizadas y terroristas. Un ejemplo, lo que ocurrió con la Huaychana Ucamapu, donde el trabajo no solo fue con la Policía de Investigaciones o con la Fiscalía, sino también estaba la Armada presente para efecto de poder asegurar todo lo que dice relación con los resultados. Y el tercer elemento que a mí me parece muy relevante es que nosotros vamos en la prórroga número 48 del estado de emergencia. ¿Y qué significa eso? Significa que hay una mayor conciencia desde el punto de vista político y social de lo que está ocurriendo en la macrozona sur. ¿Por qué? Porque el problema salió de la Araucanía, de la región del Biobío, los lagos o los ríos, y se puso en la moneda y en el Congreso Nacional, donde permanentemente el gobierno tiene que ir a dar cuenta de los avances y las medidas que está implementando para efecto de poder asegurar el resultado de la zona. Y ese accountability me parece que es esencial para efecto de poder desarticular todo lo que está ocurriendo. Y hoy día vemos algo muy positivo, que es una unidad de acción del Estado frente a lo que está ocurriendo, con un fiscal regional de la Araucanía también, que está haciendo un trabajo de excelencia, a mi juicio, y donde también el Poder Judicial, las policías, las Fuerzas Armadas y el mismo gobierno me parece que están en una senda correcta para efecto de poder llegar al resultado final, que es poder darle la tranquilidad a las personas en la macrozona sur. Claro, es un buen punto el que usted hace, Pablo Urquiza, porque en el fondo usted que conoce la zona, le tocó como coordinador nacional de seguridad allí, es que ahora hay una presencia de un Estado que trabaja juntando fuerzas, no está disgregado. O sea, esto no es solo porque hay militares en la zona, sino porque hay un fiscal regional que también lleva adelante investigaciones exitosas, porque la verdad es que cuando sucedió lo de los carabineros en Cañete, esa tragedia brutal, muchas personas dijeron esto no se va a saber, esto va a quedar probablemente en olvido, y lograron en tiempo bien rápido en realidad lograr mostrar cómo había sido este asesinato brutal y quiénes eran los responsables. Entonces, es un punto interesante, el Estado no había logrado constituirse ahí ese es un poco lo que usted plantea, ¿no? Gobierno, fiscalía, poder judicial, podría ser un camino. Mire, acá cuando se entrevistaba a Alfredo Rubalcaba, que era el ex ministro del Interior de Zapatero, que logró desarticular completamente la ETA, la primera medida que se exigía para efecto de lograr ese objetivo era la unidad de acción del Estado. Es decir, cuando el crimen organizado, el terrorismo está presente, nosotros tenemos que darnos cuenta que tiene que haber una política de Estado, porque esto no distingue ni origen étnico ni color político. Por lo tanto, desde esa perspectiva, es el Estado en su conjunto el que debe estar con todas las fuerzas para efectos de poder lograr el objetivo final, que es dar esa tranquilidad a las familias mapuche y no mapuche que viven en la macrozona sur. Bien, Pablo Urquizar, ex coordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur, nos ha acompañado para hablar sobre este tema que no termina, pero sí evoluciona. Ha sido muy amable, Pablo, por permitirnos este diálogo. Muy buen día. Muchas gracias, Gerardo. Felices fiestas patrias. Un gran saludo. Gracias. Y buenas fiestas también, Pablo Urquiza, que esté muy bien. Interesante el punto que hace respecto de la presencia de la presencia del Estado, que no tiene que ver solo con el tema mapuche, tiene que ver con el crimen organizado. Uno sabe que donde queda un espacio vacío, el crimen organizado lo llena. Quería agregar, ayer hubo discurso de la Nación del presidente